si el paciente es diabético, controlar la glicemia, ¿no? Prevención de complicaciones, en tanto en la hipertensión como en el edema, la anemia hay que corregirla, si hay alteraciones de calcio, fósforo también, si el paciente está desnutrido tenemos que hacer una intervención nutricional, ver qué comorbilidades tiene o factores de riesgo cardiovascular si el paciente tiene, ¿no? Y preparación para el tratamiento sustitutivo. Generalmente cuando el paciente está en estadio 4 es donde se da esta preparación para el tratamiento sustitutivo, ¿no? Entonces hablamos de tratamiento sustitutivo para identificar a las terapias de reemplazo renal que pueden ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal o el trasplante renal anticipado, ¿no? La siguiente. El tratamiento va a ser también de acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, estamos viendo que en el estadio 1 es prácticamente hay que identificar factores reversibles para tratar de que la función renal esté estable, identificar también los factores de riesgo que pueden ser modificables, como habíamos visto, y otras comorbilidades también hay que prestarles especial atención, ¿no? Entonces, siempre se tienen que hacer intervenciones que van a retrasar la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. Estimar la tasa de progresión de la enfermedad renal, ¿no? Eso se hace a través del cálculo de la función renal, prevención y tratamiento de complicaciones, y la preparación para la terapia renal sustitutiva. La siguiente. Entonces, acá tenemos un manejo terapéutico que a la vez tiene, digamos, una cardio-reno-protección, ¿no? Entonces, ahora hay unos medicamentos que justamente van a prevenir estos cambios fibróticos de que habíamos hablado a nivel tubular, a nivel de glomerulosclerosis, que son los inhibidores ISGLT2, ¿no? Entonces, estos medicamentos que son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Entonces van a eh, bloquear todo lo que es la fibrogénesis, ¿no? También los medicamentos antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, la finerenona, ¿no? Entonces, estos dos tipos de medicamentos están utilizándose ahora para enlentecer la progresión o detener la progresión de la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, los utilizamos en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular más de 30 mililitros por minuto. O sea, si tiene 35, si tiene 45, 50, entonces yo puedo utilizar este tipo de medicamentos para frenar la progresión de la enfermedad. Entonces, esto ha sido un avance importante en el manejo terapéutico y en la cardiorrenoprotección. Y dice cardio porque también tiene efectos a nivel de mejora de la función cardíaca, ¿no? Entonces, se están utilizando este tipo de medicamentos. Ahora, como este inhibidor del cotransportador sodio-glucosa se utiliza en pacientes diabéticos, queda claro que no solamente se utiliza en enfermedad renal crónica para los diabéticos, sino también los utilizamos para las patologías no diabéticas que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un buen control de la presión arterial, ¿no? Para tener pues un objetivo, una meta de una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Diuréticos de asa, estamos hablando de la furosemida, de la torasemida, ¿no? Para pacientes que tienen enfermedad renal avanzada y prevenir la retención hidrosalina, también las tiacidas, ¿no? Cuando hay un síndrome cardiorrenal, y ahí vemos a la metformina, pero solamente para pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular más de 20 mililitros por minuto.
¿no? Si ya tienen menos de 20, la metformina está contraindicada, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de manejo terapéutico en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? La siguiente. Entonces, ya llegando a la parte ya casi final, ¿no? Entonces, el manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica va a ser en diferentes puntos de objetivo de tratamiento. Entonces, hemos visto a los ISGLT2, a la finerenona, que nos van a bloquear todo lo que es fibrogénesis, mediadores proinflamatorios, ¿no? Entonces, pero también la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica tienen dislipidemia, elevación de colesterol y triglicéridos, por lo cual debemos utilizar fármacos y tenemos un objetivo terapéutico de que el LDL debe ser de 70 o menos, ¿no? Eso es nuestra meta. La acidosis metabólica crónica en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, entonces puede aparecer, entonces podemos usar bicarbonato sérico, ¿no? Bicarbonato para prevenir la acidosis. Si hay hiperuricemia, también podemos dar tratamiento con alopurinol o febuxostat, ¿no? Mm, hiperpotasemia, entonces tenemos que hacer mucha educación en los alimentos que tienen alto contenido de potasio para pacientes que ya tienen una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Entonces tenemos un objetivo de tratamiento que el potasio sérico debe ser menos de 5.5, ¿no? Y en eventos isquémicos cardiovasculares, ellos tienen un riesgo cardiovascular incrementado, tenemos que recetar aspirina o ácido acetilsalicílico 100 miligramos después del almuerzo, es una dosis diaria, ¿no? Estamos haciendo prevención de un tratamiento antiplaquetario, ¿no? Entonces, es la prevención lo que va a permitir que el paciente tenga pues una mayor expectativa de vida. La siguiente. Entonces, ahí tenemos otro del algoritmo sobre el uso clínico de estos ISGLT2 y antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿no? Entonces, se pueden dar en todos los pacientes con enfermedad renal condición, tenemos que evaluar cómo está la volemia y la presión arterial, ¿no? Entonces, si hay euvolemia, eh, es decir, no hay sobrecarga hídrica, se puede iniciar, ahí están diversos tipos de ISGLT2, como son canaglifosina, dapaglifosina o empaglifosina, ¿no? Entonces, estas se da con una dosis de YECA o de ARA2 para los pacientes que están hipertensos, ¿no? Y se lo va a reevaluar al paciente en 1 a 3 meses, ¿no? Entonces, al comienzo puede haber una elevación de la creatinina sérica, ¿no? Una elevación de la creatinina, si es más de 30%, tenemos que evaluar al paciente para ver si es que hay que reducir la dosis de los diuréticos, aumentar la ingesta de líquidos. Entonces, esto es un algoritmo para cuando decidimos usar inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. La siguiente. Es importante también la derivación oportuna a la especialidad de nefrología, ¿no? Entonces, si la tasa de filtrado glomerular es menos de 30 mililitros por minuto, requiere evaluación y tratamiento nefrológico. Pero en nuestro medio, nosotros preferimos de que la derivación a nefrología sea en estadios eh, 3, ¿no? Generalmente en el estadio 3 o en el estadio 2 para enlentecer la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, eh, derivación rápida cuando hay un deterioro rápido de la función renal, hay una proteinuria significativa, o sea, más de 1 gramo de proteína, ¿no? Apareció hematuria persistente, alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia o una hipertensión difícil de controlar, o hay complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿no? Preparación para
terapia de sustitución renal, enfermedades renales específicas o una necesidad de biopsia renal. La siguiente. Finalmente, la prevención es una parte muy importante. Es una parte muy importante en los diferentes niveles, ¿no? Como prevención primaria, prevención secundaria, prevención primaria cuando vamos a identificar factores, por ejemplo, obesidad, que podemos hacer una intervención temprana y estamos evitando que el paciente llegue pues a enfermedad renal crónica, ¿no? En prevención secundaria, cuando ya el paciente, por ejemplo, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, yo voy a hacer una intervención para tratar de frenar esa progresión. Y prevención terciaria, cuando ya tenemos al paciente con enfermedad renal crónica o sabemos que va a llegar a diálisis y tenemos que hacer que la llegada a la diálisis sea de la mejor eh, manera de que el paciente pueda estar bien controlado, ¿no? El siguiente. Entonces, prevención en enfermedad renal crónica, estamos identificando ahí, ¿no? Factores de susceptibilidad, factores que inician, y ahí es donde podemos hacer la intervención. La prevención secundaria, ¿no? Prevención de la progresión, o sea, cuando ya hay daño, ¿no? Por ejemplo, si tiene una enfermedad renal diabética, entonces identificar la la enfermedad renal diabética, si ya está en el estadio de enfermedad renal crónica, los diferentes estadios, ¿no? Y evitar las complicaciones. Y la prevención terciaria, cuando ya el paciente ya está en una terapia de sustitución renal. Muy bien. Finalmente, bueno, esta parte ya es la parte final de las inmunizaciones que se hacen a los pacientes con enfermedad renal crónica para hepatitis B, ¿no? Hay vacuna para hepatitis B, para influenza, para estreptococo pneumoniae. La siguiente. Entonces, complicaciones. Entonces, ahí están las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? En el estadio 1 puede haber sobrecarga de volumen, algunas alteraciones electrolíticas. En el estadio, a partir del estadio 3 ya pueden empezar las complicaciones de la enfermedad mineral ósea, elevación de la paratormona, disminución de la albúmina o acidosis metabólica. Y a partir de los estadios 4 o 5 pueden aparecer eh, ya síntomas urémicos, ¿no? Como habíamos revisado. Ya siguiente. Entonces, los controles que se deben hacer en los pacientes con enfermedad renal crónica, ahí tenemos, como ustedes están viendo, mientras avanzan los estadios, los controles son más frecuentes, ¿no? Y los que se deben hacer en nefrología están identificados ahí para los pacientes con gran albuminuria o con estadios avanzados de enfermedad renal. La siguiente, bueno, la referencia ya habíamos revisado. La siguiente, ahí terminó. Muy bien. Bueno, ahora nos queda
Nos quedan 45 minutos para la clase de infección de tracto urinario, ¿ya? ¿Podrían compartirla? Sí, doctor, está descargando ahorita, lo completo. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para... La pantalla la tengo muy pequeña. ¿Pero está en celular, doctora, o en su laptop? Es laptop, pero la tengo pequeña. ¿No la pueden agrandar ustedes? Doctora, está en pantalla completa. A ver, ahora. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos infecciones urinarias. Las infecciones urinarias eh, son una respuesta inflamatoria del tejido uroterial, ¿no? Secundario a presencia de microorganismos que son patógenos y habitualmente, predominantemente son bacterias, pero también pueden ser hongos, pueden ser virus, ¿no? Que van a ocurrir en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas, ¿no? Esta invasión microbiana sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa que todo huésped debemos tener, ¿no? Y las estructuras afectadas van a ser la fascia perirrenal hasta el meato urinario. La siguiente. Cuando vamos a clasificar a las infecciones urinarias, el espectro puede ser heterogéneo, abarca desde infecciones benignas hasta infecciones que pueden ser potencialmente mortales, las urosepsis que ocasionan shock séptico, ¿no? Pueden aparecer infecciones urinarias con un absceso renal, ¿no? Con gérmenes productores de gas que finalmente van a acabar en una nefrectomía, que son los casos
potencialmente graves o mortales en infecciones urinarias, ¿no? Es impactante también los casos de infecciones urinarias que van a dejar secuelas en los riñones, sobre todo en las infecciones urinarias recurrentes que van a ocasionar cicatrices, ¿no? Entonces, esta estratificación de los pacientes es muy importante, es crucial, dice en la diapositiva, ¿no? Existen varios sistemas de clasificación para clasificar, ¿no? Eh, Hay algunos términos como recurrencia, progresión, cronicidad, desenlace grave, ¿no? Entonces, infecciones urinarias no complicadas como la cistitis, la pielonefritis, ¿no? Y por el otro lado, las infecciones urinarias complicadas. La siguiente. Entonces, acá tenemos, según el agente etiológico, pueden ser bacterianas, micobacterianas o micóticas, ¿no? Según su localización, pueden ser pielonefritis aguda, pielonefritis crónica, y en las infecciones urinarias bajas, como la cistitis, la prostatitis, la epididimitis o la uretritis, ¿no? Según la complejidad, pueden ser asintomática, bacteriuria asintomática, infección urinaria no complicada baja, alta, y las complicadas con algunos factores que van a identificar a esta infección urinaria complicada, como el sexo masculino, pacientes ancianos de más de 65 años, presencia de catéteres en la vía urinaria, pacientes trasplantados renales o con infecciones nosocomiales, pacientes gestantes, diabéticos o inmunosuprimidos. La siguiente. Entonces tenemos acá a la clasificación en las infecciones urinarias no complicadas, ¿no? Infecciones urinarias agudas, que generalmente son del tracto urinario inferior, como la cistitis, o sea, las infecciones en la vejiga, ¿no? Y en el tracto urinario superior, la pielonefritis no complicada, limitada a mujeres no embarazadas, sin anomalías anatómicas y funcionales de la vía urinaria, ¿no? En las complicadas tenemos todas las infecciones urinarias que no están definidas como sin complicaciones. ¿Cuáles son? Los varones, las mujeres embarazadas, los pacientes que tienen anomalías anatómicas o funcionales de la vía urinaria, portadores de catéteres, ¿no? Enfermedades renales y otras enfermedades como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Eh, Entonces, estas tienen con una frecuencia de al menos 3 infecciones urinarias en un año o 2 en los últimos 6 meses, infecciones urinarias asociadas a catéter para pacientes que son portadores de catéteres al menos en las últimas 48 horas. La siguiente. Entonces, dentro de esas gérmenes bacterianos tenemos acá a los cocos gram positivos, a los bacilos gram negativos y otros patógenos, ¿no? Entonces tenemos acá que los que tienen mayor porcentaje de infecciones bacterianas en infecciones urinarias son los bacilos gram negativos. Y dentro de estos bacilos gram negativos están la Escherichia coli, ¿no? Em, Algunos otros, como la Klebsiella, el Proteus, ¿no? Como, o Enterobacter también, ¿no? Hay algunos que son productores de beta-lactamasa, que también ocasionan, pues, mayor virulencia a la bacteria, ¿no? Y algunos cocos gram positivos, como el Staphylococcus aureus, y en pacientes inmunocomprometidos, hongos como la Candida albicans, ¿no? La siguiente. Entonces, otras definiciones importantes en infecciones urinarias. Entonces, ¿qué significa bacteriuria? Es la presencia de bacterias en orina. En condiciones normales no se encuentran allí.
Hablamos de bacteriuria significativa cuando las unidades formadoras de colonia por mililitro sobrepasan los 100.000 unidades formadoras de colonia en una muestra de orina tomada al azar en la mitad de la misión, y la leucocituria identifica a la presencia de más de 5 leucocitos por milímetro cúbico en la muestra de orina. La siguiente. Entonces tenemos el 90% de estas infecciones urinarias, tanto altas como bajas, se deben a enterobacterias, entre las cuales la principal es la Escherichia coli, como habíamos dicho, ¿no? La siguiente. Hay factores de riesgo también para la recurrencia, para presentar infecciones urinarias, como pacientes que tienen una enfermedad de base que es la inmunosupresión. ¿Cuáles? Acá tenemos a los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen neoplasias, que tienen algún tratamiento inmunosupresor, o pacientes que tienen hepatopatías, ¿no? Hay algunos factores genéticos como el HLA-A3 o el grupo sanguíneo no secretor. Ellos tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias, las embarazadas, los pacientes que tienen diversos tipos de obstrucción de la vía urinaria, como la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, tener cálculos en la vía urinaria. El reflujo vesicoureteral es un factor muy importante a considerar. La edad y el sexo, las mujeres en edad fértil o los varones mayores de 65 años, y la instrumentación de la vía urinaria. La siguiente. La siguiente. Llegamos a la fisiopatología, ¿no? Entonces tenemos las rutas. Las rutas, cómo es que la bacteria va a llegar hacia la vejiga, hacia los uréteres o hacia el parénquima renal, ¿no? Entonces hay una vía importante que es la vía ascendente y otra vía alternativa que es la hematógena. La siguiente. Entonces son 4 las vías principales de infección. La vía ascendente, ¿no? Intestino grueso, periné, el introito, e ingresan por la uretra, ¿no? El orificio uretral. La vía directa puede ser por instrumentación, la colocación de una sonda Foley, de un catéter urinario, que puede ser iatrogénica. La vía hematógena para los inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes que pueden infectarse pues con estafilococo aureus, con candida albicans, con salmonella. La vía linfática, infección por contigüidad, abscesos retroperitoneales. Muy bien. La siguiente. A partir de la uretra es la vía más común, ¿no? Las mujeres se encuentran, o sea, tenemos más riesgo de padecer de este tipo de infecciones urinarias debido a que la uretra femenina es corta, ¿no? Y rápidamente pueden estar expuestas a el ascenso de bacterias procedente del orificio anal, por ejemplo, ¿no? En las mujeres en edad fértil también pueden aparecer, pues, infecciones urinarias por la actividad sexual. La siguiente. La siguiente. La vía hematógena, ¿no? Habíamos dicho que se presentan en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, pacientes que eh, estos gérmenes van a invadir el torrente sanguíneo, ¿no? Y a través de esta vía van a llegar hacia el parénquima renal, ¿no? Otro mecanismo, dice, es la extensión de un órgano a otro. Esto a través de órganos que están infectados, por ejemplo, un absceso intraperitoneal, ¿no? En la enfermedad intestinal inflamatoria, un plastrón apendicular, pueden por contigüidad, ¿no? Una translocación bacteriana,
ocasionar pues la infección urinaria. La siguiente. Entonces, en relación a la fisiopatología, vamos a tener que las adhesinas, las fimbrias que van a tener en el modelo de la bacteria que utilizamos para explicar cómo es que estas fimbrias de la Escherichia coli van a tener unas adhesinas que finalmente pues tienen fimbrias tipo 1 y tipo P, que son las que se van a anclar, se van a adherir hacia las células eh, del urotelio, ¿no? Entonces, estas adhesinas van a tener una capacidad de formarse en biopelículas, la liberación de toxinas, hemolicinas, factor citotóxico necrotizante, va a hacer de que esta colonización bacteriana, ¿no?, sea la que ocasiona la infección urinaria. La siguiente. ¿No? Entonces, en la fisiopatología también tenemos que la obstrucción al flujo urinario va a tener pues un factor eh, importante para el desarrollo de la infección urinaria, el vaciamiento incompleto, por ejemplo, en la vejiga neurogénica o pacientes que tienen hiperplasia prostática y que por compresión extrínseca no pueden eliminar toda la orina que llegó hacia la vejiga, o un reflujo de orina, un reflujo vesicoureteral, la orina va a refluir de la vejiga hacia el uréter de una manera ascendente o hacia el riñón, ¿no? Entonces, esas formas van a hacer de que eh, presente pues el paciente la infección urinaria, ¿no? La siguiente. Entonces, en esta patogenia habíamos hablado de la adherencia de la E. coli a las células superficiales, ¿no? Hay un proceso de invasión, luego hay comunidades bacterianas intracelulares, ¿no? Entonces, este urotelio expuesto ya queda pues infectado nuevamente, ¿no? Eh, y aparecen interleuquinas como la interleuquina 6, interleuquina 8, hay migración de neutrófilos, activación de células presentadoras de antígeno como mecanismo de defensa, pero finalmente ocurre la infección urinaria. En relación al cuadro clínico, vamos a diferenciar las infecciones urinarias altas para identificar a las pielonefritis de las bajas, ¿no? Entonces, cuando vemos las altas, puede haber dolor en el flanco o en la fosa renal. Puede haber fiebre con escalofríos, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, piuria con cilindros de pus en la orina, bacteriuria, duración puede ser 2 semanas. En el anciano puede cursar. Puede el anciano no tener fiebre, solamente manifestar un síndrome confusional, un malestar general o un dolor abdominal, ¿no? Que son eh, las formas de presentación clínica de la infección urinaria en el anciano. Cuando la infección urinaria es baja, la orina puede estar turbia o con rasgos de sangre, el olor también es fuerte, puede haber febrícula, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, y estos tres componentes identificar el síndrome miccional agudo, ¿no? Necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, ¿no? Como manifestaciones de ITU baja. La siguiente. Entonces tenemos dos eventos importantes en las infecciones urinarias como son las recaídas y las reinfecciones. Hablamos de recaída cuando en la infección urinaria se ha producido con el mismo microorganismo que aparece hasta 3 semanas después de haber completado el tratamiento. Entonces el paciente completó su tratamiento y hasta las 3 semanas aparece la misma. Supongamos que el urocultivo inicial fue E. coli, entonces nuevamente se aísla E. coli hasta 3 semanas después de haber completado tratamiento. Entonces, ¿qué significa? Una falla para erradicar la infección
y se asocia a una patología renal cicatrizal, que pueden haber quistes, prostatitis, nefritis intersticial crónica o inmunocomprometido. Y la reinfección es la aparición de una nueva infección urinaria por otro germen, ¿no? Después de 7 a 10 días de haber sido erradicada la anterior. Entonces, inició el urocultivo con una E. coli y le tomamos un nuevo urocultivo después de los 10 días de haber acabado el tratamiento y no aparece E. coli, sino aparece un próteus, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta forma representa el 80% de las infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, acá hemos sacado varias indicaciones, varias formas de manejo de estas guías europeas del año 2024 en relación a las infecciones de tracto urinario, ¿no? Entonces, la bacteriuria asintomática es común y corresponde a una colonización comensal, ¿no? Entonces, estos pacientes que no tienen síntomas se define como una muestra de orina en el chorro medio, con un crecimiento bacteriano de 10 a la 5 o de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, en 2 muestras consecutivas en las mujeres y en una sola muestra en los varones. Entonces, el paciente no tiene ningún síntoma, pero apareció un crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, si se detecta un crecimiento persistente de bacterias productoras de ureasa, por ejemplo, Proteus mirabilis, se debe excluir la formación de cálculo. En los hombres, se tiene que hacer un tacto rectal para investigar si es que hay hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, estos estudios clínicos han demostrado que estas bacteriurias asintomáticas nos pueden proteger contra la infección de tracto urinario sintomática, que es súper infectante. Y por lo tanto, esta bacteriuria asintomática solo debe tratarse en casos en que el beneficio es comprobado para el paciente para evitar el riesgo de la resistencia microbiana, ¿no? Y erradicar una cepa de una bacteriuria asintomática que se considera potencialmente protectora, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante, ¿no? Entonces, bacteriuria asintomática, ¿cuándo tratar? Entonces, mm, acá en esta diapositiva vamos a ver que está identificado ahí a las embarazadas, a las que tienen una cirugía de cadera, antecedentes de haber realizado una exploración urológica, ¿no? Anomalías anatómicas de la vía urinaria o en los niños pequeños que tienen un reflujo vesicoureteral. La siguiente. En esta guía nos dice, no evalúe ni trate bacteriuria asintomática en mujeres si no tienen factores de riesgo, entonces no hay que tratarlas, ¿no? Están ahí pacientes con diabetes pero que esté bien controlada. Pacientes posmenopáusicas, ancianos que están en asilo, por ejemplo, ¿no? Pacientes con infecciones urinarias disfuncionales, pacientes trasplantados, con cirugía de artroplastía o con infecciones recurrentes del tracto urinario, ¿no? Detectar y tratar la bacteriuria ante procedimientos urológicos. Ahí sí, ¿no? Si ha habido una instrumentación urológica, sí se debe tratar, ¿no? Y detectar y tratar la bacteriuria con un tratamiento estándar de corta duración. Entonces, en la diapositiva anterior decía que sí tratemos a las embarazadas y acá en esta actualización nos dice de que sí se puede tratar a las embarazadas, ¿no? Con un tratamiento estándar de corta duración. La siguiente. Entonces, tenemos esquemas de tratamiento. La fosfomicina trometamol es un antibiótico que se utiliza para tratar bacteriurias asintomáticas, en algunos casos que sí es necesario tratarlas, con 3 gramos al día, viene en un sachet, en polvo, ¿no? Con 3 gramos de fosfomicina y se da en una monodosis, ¿no? Tenemos ahí la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas, amoxicilina clavulánico, 250 miligramos cada 8 horas, epuroxina, fluoroquinolonas o sulfas. La siguiente.
estamos en las infecciones urinarias no complicadas y acá las infecciones en la vejiga, ¿no? Eh, Estas no complicadas, estos son causados por Escherichia coli. Se recomienda un urocultivo solamente si se sospecha de una pielonefritis aguda, es decir, que puede empezar con una infección en la vejiga, pero realmente la paciente la examinamos y tenemos esa sospecha porque le encontramos un peloteo renal positivo, una puño percusión lumbar positiva, entonces tenemos que solicitar el urocultivo, ¿no? La siguiente. Entonces, cistitis no complicada, tratamiento, ¿no? También acá están la fosfomicina, la nitrofurantoína, que se puede dar 100 miligramos 4 veces al día durante 5 días, o también hay nitrofurantoína de acción prolongada, eh, que se da solamente 2 veces al día, 100 miligramos 2 veces al día, ¿no? Entonces, también hay otras cefalosporinas como cefadroxilo o las sulfas para tratar a la cistitis no complicada. La siguiente. Se deben hacer seguimiento, ¿no? A los pacientes con una cistitis complicada, pero no se le debe hacer ni examen de orina ni urocultivo, dice, ¿no? No es tan indicado para las pacientes. La siguiente. Entonces, hay factores de riesgo para infecciones recurrentes, ¿no? En mujeres jóvenes y premenopáusicas pueden ser las relaciones sexuales, el uso de espermicida, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de infección urinaria, ¿no? Historia de infecciones, ¿no? O estado secretor del grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, en mujeres posmenopáusicas, historias de infecciones urinarias antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis, cistocele, ¿no? Eh, la siguiente, cateterismo urinario también, ¿no? ¿Cuándo evaluar y tratar la infección urinaria recurrente? ¿No pueden agrandar más la diapositiva? Ahí está, ¿no? Entonces, la recomendación es diagnosticar a la infección urinaria recurrente mediante un cultivo de orina. O sea, en estos pacientes sí tenemos que hacer el urocultivo, ¿no? Eh, Cistoscopía, ecografía, bueno, no se recomienda. eh, Se recomienda a las mujeres premenopáusicas que aumenten el consumo de líquidos, ¿no? Estrógenos para mujeres posmenopáusicas, ¿no? Profilaxis inmunoactiva para reducir las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Ahora hay esta profilaxis inmunoactiva a través de cápsulas. Hay un producto, por ejemplo, el Urovaxón, que es una profilaxis inmunoactiva, ¿no? También algunos pacientes eh, aconsejan utilizar probióticos, ¿no? Para evitar estas infecciones urinarias recurrentes. La siguiente, ¿no? Factores, bueno, ahí sí está más claro, ¿no? Factores clínicos seleccionados para evaluación inicial, ¿no? Si el paciente con infección urinaria puede tener hematuria, ¿no? Antecedentes de malignidad abdominopélvica en el tracto urinario,
o del tracto urinario, si ha tenido cirugías previas o traumatismos del tracto urinario, síntomas obstructivos, por ejemplo, eh, que nos indiquen pues que hay alteraciones ya en la vía urinaria, ¿no? Síntomas de una fístula como neumaturia, fecaluria, urocultivo con bacterias anaerobias, ¿no? Inmunodepresión severa, ¿no? O episodios repetidos de pielonefritis. La siguiente. Entonces, acá separamos las infecciones urinarias recurrentes en mujeres premenopáusicas y en las postmenopáusicas, ¿no? Entonces, acá ya habíamos dicho de que las premenopáusicas, pacientes que pueden tener relaciones sexuales como factor de riesgo para ictus recurrente, uso de espermicida, una nueva pareja sexual o madre con antecedentes de infección urinaria o historia de infección urinaria en la niñez. Y en las posmenopáusicas ya cambia la situación, ¿no? Puede ser una incontinencia urinaria o el paciente tiene una vaginitis atrófica por deficiencia de estrógeno, cistocele, aumento de volumen de la orina postmenstrual, cateterismo de la orina o deterioro del estado funcional. La siguiente. Entonces, dentro de estas no complicadas, tenemos también a las pielonefritis no complicadas, ¿no? Entonces, esto se va a definir como pielonefritis o infecciones urinarias que se presentan en mujeres premenopáusicas, no embarazadas, sin anomalías urológicas, ¿no? Ni comorbilidades conocidas. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Puede haber fiebre, escalofríos, dolor en el flanco, puede aparecer vómito, sensibilidad en el ángulo costovertebral, con o sin síntomas de cistitis. O sea, no solamente a nivel renal, sino también a nivel de vejiga, ¿no? Entonces, acá lo que se recomienda es un análisis de orina, un análisis de glóbulos blancos, o sea, un hemograma, ¿no? Y el urocultivo, ¿no? Estudios de imágenes siempre hay que recomendarlos porque el paciente puede tener alguna complicación o aparición pues de una pielonefritis que puede complicarse con un microabsceso o un absceso dentro del riñón, ¿no? Entonces, el Urotem sin contraste si permanece febril después de 72 horas de tratamiento. Si ya le di 72 horas de tratamiento y sigue con fiebre, entonces, o tiene un deterioro del estado clínico, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de factores de complicación en mujeres embarazadas se debe utilizar preferentemente la ecografía o la resonancia magnética, ¿no? La siguiente. En relación al tratamiento, el tratamiento para estas pielonefritis no complicadas, como vamos a ver, acá estamos con un grupo de fármacos de administración vía oral, ¿no? Dentro de estos, en nuestro medio, en el comentario dice la resistencia a las fluoroquinolonas debe ser de menos del 10%. En relación a Chiclayo, al Perú, nosotros tenemos alta resistencia, ¿no? De ciprofloxacin en relación a infecciones urinarias de todas las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino. Es decir, de que en estas guías europeas consideran de que solamente administrar fluoroquinolonas si es que la resistencia debe ser menos del 10%. Entonces, en nuestro medio no utilizamos ni ciprofloxacino ni levofloxacino. Podemos utilizar sulfas o una cefalosporina. La siguiente. El tratamiento empírico, entonces, se puede hacer con cefalosporinas como cefotaxima, ceftriaxona, si está febril, con mucho dolor en la zona renal, entonces podemos administrar 2 gramos de ceftriaxona endovenoso, ¿no? Entonces, tratamiento de segunda línea ya tenemos para casos más complicados, hospitalizados, como cefepime, piperacilina tazobactam o los mismos aminoglucósidos, ¿no? La siguiente.
Entonces, acá tenemos también dentro de estas no complicadas para pacientes hospitalizados, sobre todo, ¿no? Tenemos a los carbapenems, que también al meropenem, por ejemplo, ¿no? Y algunas cefalosporinas que se pueden utilizar eh, en pacientes con infecciones urinarias, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser, dice, endovenoso y luego cambiarse a a la terapia oral, ¿no? Entonces, el paciente con pielonefritis aguda puede tener entre 10 a 14 días de tratamiento. La siguiente, o 2 semanas, como dice en la diapositiva, ¿no? Entonces, hay factores asociados para infecciones urinarias complicadas. Entonces, dejamos ya las no complicadas y pasamos a las complicadas, ¿no? Entonces, en las complicadas vamos a tener el grupo de los pacientes con obstrucción en cualquier sitio del tracto urinario. Entonces, hablamos de infecciones que pueden ser por ejemplo, por una compresión en en la vejiga provocada por una hiperplasia prostática en el varón, ¿no? O el paciente tener una micción incompleta, un reflujo vesicoureteral no diagnosticado, historia reciente de instrumentación o gérmenes productores de beta-lactamasa, ¿no? Infecciones urinarias en los varones. Pareciera que, bueno, ahí han considerado el embarazo, pero me parece que, bueno, eso sí lo hemos copiado tal cual la guía, ¿no? Debe haber ahí un error, ¿no? Pero sí los diabéticos, los pacientes inmunosuprimidos, infecciones asociadas a la atención médica o organismos resistentes a múltiples fármacos, ¿no? La siguiente. Entonces, para estas infecciones urinarias complicadas, puedes agrandar un poquito la diapositiva, la letra. Entonces, acá nos están dando combinaciones de antibióticos, ¿no? En esta guía europea, por ejemplo, se combina amoxicilina más un aminoglucósido, por ejemplo, amoxicilina con amicacina, cefalosporina de segunda generación más un aminoglucósido, o una cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona, ¿no? Entonces, el ciprofloxacino ya ni lo vamos a tocar porque hemos dicho que acá tenemos mucha resistencia, ¿no? La siguiente. Entonces, factores del huésped que clasifican una infección urinaria complicada, ¿no? Entonces, funcionales de la vía urinaria y otros factores de riesgo. Entonces, una anomalía estructural o anatómica del tracto urinario, por ejemplo, cálculos renales o vesicales, ¿no? Entonces tenemos acá, lo cambié ahí está, ¿no? Entonces, disfunción miccional o cuando hay un reflujo vesiculolateral, una vejiga neurogénica o una obstrucción en el tracto urinario, o sea, por una estenosis en el uréter, una obstrucción en la unión ureteropiélica, por ejemplo, por un cálculo, una cirugía previa de la vía urinaria, portadores de catéter urinario, ¿no? Y factores de riesgo como la diabetes, la inmunosupresión, la insuficiencia renal crónica, infecciones recurrentes, ¿no? La siguiente. Entonces, el urocultivo para las infecciones urinarias complicadas está indicado cuando la ITU complicada, no complicada, que no responde al tratamiento, o sea, sigue el paciente con síntomas de una infección, o la ITU complicada en ausencia de pielonefritis, las mismas pielonefritis, las infecciones urinarias en el embarazo, las recaídas, ¿no? O ITU persistente,
los pacientes que han sido sondados, ¿no? Para realizar el cambio de una sonda, prostatitis aguda, orquiepididimitis o un síndrome uretral. La siguiente. Entonces, en relación al tratamiento, ¿no? Estas infecciones urinarias complicadas, como hemos visto, van a tener síntomas de vía urinaria alta o baja, ¿no? Entonces, eh, la presentación clínica de una pielonefritis aguda obstructiva grave con urosepsis inminente, ¿no? Hasta una infección urinaria asociada a catéter posoperatorio. Entonces, está indicado el urocultivo, ¿no? El espectro microbiano es mayor que en las situ no complicadas y es más probable que haya resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Mm, Entonces, ahí tenemos varios gérmenes que pueden provocar las citocomplicadas, ¿no? Y en relación a tratamiento, hay patrones de resistencia local, como el que acabamos de mencionar de las quinolonas, ¿no? Entonces, hay que tener presente estos patrones de resistencia, ¿no? Entonces, generalmente se recomienda un tratamiento de hasta 14 días. La siguiente. Las infecciones urinarias asociadas a catéteres, ¿no? A catéteres en la vía urinaria, ¿no? Eh, Se ha caracterizado cuando se ha cateterizado en las últimas 48 horas, ¿no? Esta incidencia de bacteriuria asociada con el cateterismo permanente es del 3 al 8% por día, ¿no? Entonces, los síntomas y signos sistémicos compatibles incluyen nueva aparición de fiebre, estado mental alterado, malestar, letargo, ¿no? O hematuria, pueden aparecer disuria, el síndrome miccional mismo, ¿no? Dolor o sensibilidad suprapúbica. Entonces, estos pacientes cateterizados, la piuria no es diagnóstica de infección urinaria asociada a catéter. La presencia o grado de piuria no debe utilizarse para diferenciar la bacteriuria asintomática asociada al catéter, ¿no? Esta piuria que acompaña a la infección urinaria o a la bacteriuria asintomática no debe interpretarse como indicación de tratamiento antimicrobiano. La siguiente. Muy bien. Entonces, estas infecciones urinarias asociadas a catéter, dice que según las recomendaciones para infección urinaria complicada, se deben tratar, ¿no? Es así, se deben tratar, se les debe realizar el cultivo de orina, no tratar la bacteriuria sintomática asociada al catéter, o sea, si hay bacteriuria sintomática y el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, no se debe tratar, ¿no? Tratar la bacteriuria asintomática asociada al catéter antes de intervenciones traumáticas del tracto urinario, reemplazar o retirar el catéter permanente antes de iniciar la terapia antimicrobiana, ¿no? La siguiente. Llegamos a la parte de la complicación más severa de las infecciones urinarias, como son las urosepsis, ¿no? Entonces las vamos a definir como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, resultante de una respuesta eh, desregulada del huésped a la infección urinaria, ¿no? Clínicamente hay una disfunción orgánica que puede indicarse por un aumento de mayor o igual a 2 puntos en la puntuación de la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que es el SOFA, ¿no? El SOFA es una escala de valoración para ver la severidad del compromiso multiorgánico en pacientes críticos, ¿no? Esta valoración de SOFA se puede utilizar en las salas de emergencia, en las salas de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esta escala SOFA dice se ha desarrollado una puntuación rápida, el Quick SOFA, ¿no? Entonces, dentro de esta guía se ha considerado que debemos
utilizar el SOFA para identificar paciente con posible sepsis, ¿no? Tenemos que realizar un cultivo de orina y 2 series de cultivos de sangre al iniciar el tratamiento antimicrobiano. O sea, no solamente nos debemos limitar al urocultivo, sino también a los hemocultivos, ¿no? Y es una recomendación fuerte. Administrar antimicrobiano de amplio espectro, ¿no? Y acá se utilizan las asociaciones de antibióticos, por ejemplo, cefalosporina de tercera generación con amicacina, con un aminoglucósido, ¿no? Adoptar la terapia antimicrobiana empírica inicial en función de los resultados del cultivo, ¿no? Así es, la siguiente. Entonces, acá tenemos algunos esquemas como la cefotaxima, ceftazidima, ¿no? Eh, ceftriaxona, cefepime, piperacilina, tazobactam, eh, ceftolazona, tazobactam, eso no tenemos en el medio. La siguiente. Y acá sigue la lista de los medicamentos que se pueden utilizar, los antibióticos para pacientes sépticos. Están las cefalosporinas, eh, también los aminoglucósidos como gentamicina, amicacina, ertapenem, imipenem y meropenem, que son los carbapenems, ¿no? La siguiente. Entonces, ya casi para finalizar, voy a marcar la salida. Tenemos los casos de, perdón, de prostatitis aguda o de prostatitis crónica, ¿no? Entonces, prostatitis aguda, cuando hay una presentación súbita con un dolor en el área perineoescrotal con irrigación al hipogastrio, ¿no? Puede haber polaquiuria, disuria, urgencia y en ocasiones retención urinaria aguda, ¿no? Entonces, el examen físico puede revelar una próstata que está agrandada, em, dolorosa, caliente, y en síntomas pues pueden aparecer esos dolores que habíamos mencionado en la región perineoescrotal, hemospermia, dolor eyaculatorio, ¿no? Que pueden identificar a la prostatitis. La siguiente. Es importante también incluir dentro de infecciones urinarias qué es lo que hacemos cuando sobre todo hay infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Pacientes que tienen factores de riesgo para tener nuevos episodios de infecciones urinarias. Entonces tenemos un esquema que se llama la profilaxis, que se administra un antibiótico a una dosis baja, ¿no? Diariamente por la noche durante un periodo prolongado que puede ser 6 meses a 12 meses. Estudios aleatorizados han demostrado que esta profilaxis continua a dosis bajas reduce entre 85 a 95% las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, es efectivo tener una profilaxis antibiótica a pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Estos mecanismos de la acción profiláctica son importantes conocerlos, como disminuye la concentración de enterobacterias uropatógenas del reservorio fecal, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con infección urinaria recurrente y le estoy dando, por ejemplo, nitrofurantoína 100 miligramos todas las noches, entonces estoy disminuyendo la concentración de enterobacterias uropatógenas, ¿no? Esterilizar la orina intermitentemente, o sea, también estos antibióticos van a esterilizar a la orina, ¿no? Y las concentraciones subinhibitorias del antimicrobiano
inhibirán la adhesión bacteriana a las células de la mucosa vesical. Entonces, también es útil el antibiótico a dosis baja, no permite que se adhieran las bacterias al urotelio, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunos esquemas de profilaxis antibiótica como fosfomicina a dosis de 3 gramos cada 10 días, mostró una reducción en las infecciones urinarias recurrentes desde 2.97 a 0.14 episodios paciente al año. Entonces es significativo, ¿no? Podemos utilizar cefalexina 250 miligramos por la noche, nitrofurantoína de 50 miligramos a 100 miligramos por la noche, o trimetoprim 40 con sulfa 200, que es una dosis baja de esta sulfa para profilaxis continua de infecciones urinarias. La siguiente. Entonces, lo importante, como vemos, es prevenir, ¿no? Entonces, la prevención se hace en infecciones urinarias si el paciente lo permite, su condición clínica, el consumo de abundante ingesta de agua, ¿no? Entonces, es importante que es abundante. Ustedes orienten al paciente a una dosis más o menos de 35 mililitros por kilo de peso. Ese es el volumen de agua que se debe indicar al paciente. No retrasar la evacuación de la vejiga, evitar el estreñimiento, la limpieza genital, higiene genital y pre y poscoital, evitar el uso diario de desodorantes íntimos, duchas vaginales, irritantes, ¿no? Priorizar la ducha frente al baño, ¿no? Usar preferentemente ropa de algodón, evitar ropa interior o bañador húmedo por un tiempo prolongado, disminuir o evitar consumir irritantes, ¿no? Utilizar probióticos orales con alto contenido en lactobacilos. Al siguiente. Bueno, hemos terminado. ¿Alguna pregunta, tanto de la primera clase de enfermedad renal crónica o de infecciones del tracto urinario? No hay ninguna pregunta. No, doctora, todo claro. Muy bien. Entonces, hemos terminado las dos clases programadas para el día de hoy. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, doctora. Yo sé, pues.